Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 4, versículo 16. En esta mañana vamos a desarrollar el versículo 16, que es el versículo que continúa de la serie que estamos estudiando. El Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Dios o la gracia de Cristo nos llena de obras. El Evangelio, un culto hecho vida. Y para que todos tengamos la secuencia, pues vamos a estudiar ese texto y relacionarlo con los textos anteriores. El versículo 13 que estudiamos la semana pasada dice: vamos ahora, los que ahora decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esa fue la porción de estudio de la semana pasada. Y hoy nos corresponde continuar con ese mismo tema, diciendo: pero ahora os jactáis de vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. La semana pasada vimos de aquellos que hacen muchos planes y que se proyectan, y no es malo hacer planes. Yo estudié Administración y Supervisión Educativa, y en la carrera de Administración y Supervisión uno tiene que aprender a planear, tiene que aprender a hacer seguimiento. La mayoría del proceso de formación es cuadros de control, cuadros de seguimiento, cuadros de auditoría, para evaluar metas, para evaluar resultados, para hacer planificaciones certeras. Y hay muchas carreras que están enfocadas en la planeación, en la auditoría, en la evaluación de procesos. ¿Y eso es malo? No es malo, eso es bueno planificar. La Biblia nos enseña a planificar. La Biblia dice: ¿quién se sienta a construir un edificio y no hace primero el presupuesto? Pues le queda la construcción a mitad de camino. ¿Quién hace un viaje y no hace la previsión previa o la planeación adecuada para que no se quede allá sin retorno? Todos, cuando hacemos un plan, tenemos un presupuesto, tenemos unas fechas, tenemos un cronograma, porque no queremos quedar mal. Es decir, la planeación no es mala, es buena, es necesaria, es útil. Tener un presupuesto, tener un plan de gastos, tener un programa de actividades es bueno. Sin embargo, lo que nos va a decir la Escritura aquí hoy es que algunos planean sin Dios. Y para nosotros planear necesitamos tener la guía y la dirección del Señor. Y lo otro que nos va a decir aquí el texto en relación con el pasado y con el que nos corresponde hoy, es que muchos de los que planean sin Dios les va bien. Uno diría: si planean sin Dios les va mal. El que planea con Dios le va bien. Sin embargo, lo que está diciendo es: algunos dicen vamos, viajamos, compramos, ganamos, y fueron, compraron, ganaron y les fue bien. Fueron un día, se quedaron mañana, se quedaron un año y tuvieron buen resultado. ¿Qué decimos de ellos? Bueno, les fue bien. Si les fue bien, quédese allá, no vuelvan, porque le está yendo bien. Es importante que el texto nos va a ayudar a entender un tema que tiene que ver con la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia? La providencia es la forma como Dios gobierna de manera práctica todas las cosas. La providencia es la forma general o natural como Dios gobierna. Si usted siembra una semilla y siembra la semilla adecuada en el terreno adecuado, sea cristiano o no, ¿esa semilla va a nacer? ¿Por qué nace? ¿Porque usted es cristiano y oró? No, porque el ateo puede que maldiga sembrando la semilla, pero también le crece la semilla. Si usted pone un negocio, sea cristiano o no, y pone un negocio y sigue las estrategias del mercadeo de ese producto, ¿le va bien o le va mal? Le va bien. ¿Por qué? Porque eso es providencia. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Si solo a los hijos de Dios les fuera bien, pues uno saldría y vería muchos negocios fracasados, por lo menos todos los bares, las discotecas, las cigarrerías, los centros de apuestas, y esos negocios sí que abundan y son buenos. Si usted quiere tener un negocio rentable, ponga ese tipo de negocios.
y le va a ir bien. Aquí el vecindario se nos llenó de discotecas y son tan buenos negocios que están preguntando si estamos adecuando este lugar para un sitio similar, porque es un buen negocio. Pero el hecho de que el negocio prospere no significa que ese negocio sea la voluntad de Dios. Pero usted dice, yo puse ese negocio, hice la planeación, hice la inversión y me fue bien. Entonces Dios aprobó mi negocio, que es lo que hacemos generalmente. Sin embargo, lo que nos va a decir aquí la Escritura es, aunque el negocio funcione y aunque tengamos resultados, eso necesariamente no es un indicador de que Dios nos está respaldando. Y eso debemos tenerlo bien claro y Santiago nos va a decir. Si así fuera, los negocios de tráfico serían los mejores, o los negocios ilícitos, o todo negocio prohibido por la Escritura sería rentable simplemente porque funciona. Entonces no nos engañemos, por eso comienza diciendo, pero ahora os jactáis de vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Hoy el título de nuestra enseñanza es Me siento orgulloso. ¿Quién no se siente orgulloso muchas veces? Todos nos hemos sentido orgullosos de muchas cosas que hacemos, ¿sí? Por ejemplo, cuando nuestros hijos se gradúan, ¿qué decimos? Me siento orgulloso de mi hijo, lo logré sacar profesional, qué orgullo, qué bendición. Y hacemos una fiesta, tomamos fotos, reunimos los invitados y les mostramos el título de nuestro hijo y le decimos, con gran esfuerzo lo logró, qué orgullo. Tenemos un médico, tenemos un abogado, un arquitecto, o tenemos un pastor en la familia. Lo logramos, qué orgullo, me siento orgulloso. Cuando tenemos una casa o logramos un bien o una propiedad, decimos, nos sentimos orgullosos porque logramos un buen resultado. ¿Se sienten ustedes orgullosos por eso? ¿O no? Claro que sí. Nos sentimos orgullosos de poder tener resultados, de poder tener cosas, de poder tener beneficios o bienes, porque sabemos que Dios nos los ha dado por su infinita bondad y misericordia. Y cuando tenemos ese resultado y nos sentimos satisfechos o orgullosos, decimos, estuvo bien el plan que hice. Esa inversión que hice o ese crédito que saqué al banco me fue bien, tuve un buen resultado y comentamos eso con otros, ¿sí? Mi planeación estratégica, mis metas o mi presupuesto estuvo bien hecho y tuve un excelente resultado, me siento orgulloso. ¿Pasa así o no? Muchos de nosotros decimos, soy buen estratega, soy muy buen planeador, o soy una persona que hago previsiones adecuadas y eso me ha dado un buen resultado. El texto de la semana pasada, ¿recuerdan el título? El pastor Ricardo lo hace muy bien, así con estilo. ¿Sí? Haga lo que quiera. Pero aquí lo que dice el texto de hoy es, si usted hace lo que quiere y tiene resultados, usted tiene derecho a sentirse satisfecho y a decir, me fue bien en ese plan o en ese propósito que yo logré. Ahora, el título de la prédica hoy es En pregunta. Me siento orgulloso. Es decir, eso o ese resultado que yo tuve es razón válida para sentirme orgulloso, satisfecho, feliz, agradecido o regocijado. El texto comienza haciendo una denuncia, pero ahora os jactáis. Y es interesante porque comienza hablando de la jactancia o el orgullo, o lo que diríamos hoy ser sobrador o fanfarrón. Muchas personas andan haciendo alarde de sus logros, y los hemos visto, ¿cierto? Diciendo tenemos resultados. Ustedes saben por qué el viernes no hubo mucha celebración, porque nuestra selección no tuvo un buen resultado. Pero si hubiera tenido un buen resultado, ¿qué hubiéramos dicho todos? Esa es, y vamos a ser campeones mundiales. Porque nosotros somos así, somos triunfalistas y porque pensamos que un pequeño logro nos da una victoria general y que nos puede servir para cantar victoria anticipada. Pero ahora os jactáis. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? ¿Quiénes son los que se están jactando? Los hermanos de la iglesia que se fueron distanciando de la iglesia y que hicieron planes sin Dios y tuvieron resultado. Y como tuvieron resultado, ellos dijeron,
Bueno, entonces esa bendición que yo recibí del negocio, del trabajo, del viaje o del estudio, como tuvo buen resultado, eso significa que Dios aprueba lo que yo hago. Eso significa. Y yo les pregunto, ¿aprueba Dios un resultado simplemente porque nos fue bien? ¿O qué otro criterio tenemos? Si yo siembro la cosecha y me va bien, yo puedo decir, Dios me bendijo con una buena cosecha, pero resulta que yo no pagué la semilla, o no pagué a los trabajadores, o no pagué el alquiler de la tierra. ¿Significa que Dios bendijo? Claro que Dios bendice, pero esa bendición significa que tengo que arrepentirme de mis pecados. Es muy importante entender lo que está diciendo aquí el texto, y es que nosotros generalmente evaluamos bendición y omitimos el deber. Es decir, la bendición habla por sí sola. Si Dios me bendice, Dios aprueba, aunque yo no haya hecho los deberes adecuados. ¿Me hago entender? Es decir, si ponemos bendición o resultado y ponemos deber, ¿cuál nosotros ponemos por encima a la hora de evaluar? La bendición. Me fue bien. Por ejemplo, compré la lotería y me la gané. ¿Qué significa eso? Ah, me fue bien. Dios me bendijo, doy el diezmo. Hice un negocio ilícito y me fue bien. Ah, pues estoy agradecido porque ese negocio Dios lo respaldó. Pero no evaluamos el deber, sino que ponemos la bendición por encima o el resultado. ¿Sí me hago entender? Y tenemos varios ejemplos que pudiéramos poner ahí. Uno de ellos es el del joven rico. Cuando el joven rico se acerca al Señor y dice, todos los mandamientos los he guardado, ¿él qué puso por encima a su deber? La bendición. Me está yendo bien. Y si a uno le va bien, pues eso significa que Dios aprueba lo que está haciendo. Pero él no puso en consideración el deber. Pudiéramos pensar en otro ejemplo que está en la escritura de un profeta, que es un profeta que Dios le dio una orden y él hizo el plan contrario. ¿Se acuerdan cuál es? Dios le dijo, ve a Nínive, que queda al oriente, y él se fue al occidente, a Tarsis o a España o a Europa. Excelente oportunidad para viajar a Europa. Y resulta que bajó al puerto y encontró que había boleto y había disponibilidad en el barco y se embarcó. Y uno que diría, gloria a Dios, es la voluntad de Dios. Llegué a tiempo, había cupo en el barco, encontré lo del boleto y me llevan allá a esa tierra. Me fui. ¿Quién estaba respaldando ese viaje? Bueno, Dios, porque Dios le dio la oportunidad, providencia. Pero el hecho de que Jonás haya encontrado un cupo para viajar a Tarsis, ¿significa que Dios estaba respaldando la decisión de Jonás? Eso es providencia. Si usted va al aeropuerto ahora, para algún lugar encuentra boleto. Y el que encuentre boleto no significa que Dios le está aprobando lo que está haciendo. ¿Y eso es razón para sentirnos orgullosos? ¿Cómo sabemos y cómo Jonás sabe que lo que él estaba haciendo era mal? Porque aunque tenía la bendición de viajar y tenía el cupo para viajar, estaba despreciando el deber. ¿Dónde debía estar Jonás en ese momento? En Nínive. ¿Y qué debería estar haciendo? Predicando, pero él estaba viajando feliz para Europa. Y diciendo, Dios está respaldando mi viaje. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Iremos a tal ciudad y ganaremos. Y si nos va bien, pues, ¿qué me hace pensar que me equivoqué? Nosotros lo sabemos porque en mitad del camino comienza una tempestad fuerte y Dios nos advierte a través de Jonás que Jonás estaba en rebeldía. Ahora, cuando le preguntan a Jonás, le dicen a Jonás, clama a tu Dios. Jonás dijo, temo a Dios. ¿Recuerda? Era reformado como nosotros. Se sabía la doctrina. Yo soy cristiano, solo que estoy yendo a un paseo y luego regreso. Temo a Dios, al Dios de los hebreos, pero él estaba en desobediencia. ¿Puede un cristiano decir temo a Dios y estar en contravía? ¿Puede sentirse orgulloso de decir yo temo a Dios, pero estoy en el lugar equivocado? ¿O estoy haciendo un negocio ilícito? ¿Y cuál era la razón que Jonás tenía para temer a Dios? Porque él creía en Dios, sin embargo estaba obrando fuera de su voluntad.
Tenemos otro hecho también muy interesante, que es el caso de los hermanos de José. ¿Recuerdan esa historia? En Génesis. Los hermanos de José planearon matar a José, porque le tenían envidia y celos. Y vieron una caravana y dijeron, primero dijeron matémoslo, y otro que era muy financista, un contador, un estadista, dijo, ¿y por qué mejor no lo vendemos? La plata nos sirve para algo. Y excelente negocio. Vendieron, encontraron el dinero, encontraron los comerciantes, le salvaron la vida a su hermano, ellos engañaron a su papá y todo salió bien. El plan salió bien. Salió tan bien que duró encubierto ese intento de asesinato por más de 20 años. Es decir, funcionó el plan. ¿Significa que un plan funcione, que Dios lo respalda? Pero si todo salió bien. Engañaron al papá, disfrutaron el dinero, su hermano no lo asesinaron, todo salió bien. Amados hermanos, tengamos cuidado que cuando decimos voy a aquella ciudad y negocio y gano, esa ganancia la legitimemos y la veamos como la bendición de Dios. Dios me está bendiciendo tanto desde que dejé de venir a la iglesia, o desde que hice este negocio que me decían que no lo hiciera, pero me está yendo bien. Me tienen envidia. Porque no podemos medir la bendición o el resultado como una aprobación de parte de nuestro Dios. ¿Sí es claro lo que estoy diciendo? Usted no puede decir, como tengo trabajo, Dios me está respaldando. Como tengo salud, Dios está a favor de mí. Puede ser lo contrario. Porque Dios está a favor cuando seguimos sus principios y cuando cumplimos sus deberes, y no necesariamente cuando tenemos riquezas o tenemos bendición. Por eso Santiago más adelante va a hablar contra los ricos, porque dice que muchos ricos pensaban que esa riqueza Dios la aprobaba y que los pobres de la iglesia estaban con envidia porque los ricos tenían y no les compartían. Pero a veces ese dinero que tiene el rico no necesariamente proviene de parte de un buen negocio, sino a veces de negocios que no son adecuados. ¿Puede un cristiano sentirse orgulloso de tener bendiciones materiales, aunque sean mal conseguidas? ¿O aunque sea fuera de cumplir el deber? ¿Ustedes qué opinan? No, porque la providencia no es segura para conocer la voluntad del Señor. Miren lo que sucede en Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 y 18. Lo que decían los hermanos, que es justo esto que estamos diciendo. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, hermanos de la iglesia, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso era lo que ellos decían. Nos ha ido bien. Desde que vamos a la iglesia reformada nos va bien. Los negocios prosperan, tenemos resultados, tenemos tranquilidad y vamos todos los domingos a dar gracias a Dios porque el negocio funciona. Pero ¿cuál negocio funciona? El negocio comercial. El tema es que el negocio espiritual no estaba funcionando. Y lo dice el libro de Apocalipsis. Pero no sabes tú que eres un... Lean ahí porque yo no quiero ofenderlos a ustedes. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando ellos evaluaban su negocio y veían el resultado, decían, nos está yendo bien, ganamos mejor, tenemos mejores logros, vivimos bien, Dios nos está bendiciendo. Amén. Pero cuando Dios los evalúa y hace la auditoría, ¿Dios qué dice? Todo eso que ustedes tienen no sirve para la evaluación, porque esas son bendiciones comunes, son providencias generales y son formas naturales como Dios bendice a todos los hombres en toda la tierra. Frente a Dios la evaluación es, tú eres un desventurado, pobre, miserable y estás desnudo. Impresionante. ¿Puede un cristiano sentirse orgulloso porque su billetera está más gruesa, pero su vida es más miserable? ¿Puede sentirse un cristiano feliz porque ganó en un negocio, pero es un desventurado? ¿Cuáles son los criterios adecuados para evaluar nuestra vida? Para decir, ganamos.
Porque aquí en el texto anterior claramente los hermanos dijeron, vamos, traficaremos y ganaremos. Y en el texto de hoy dice, ganaron. Y por eso se jactaban. Y por eso dice, toda jactancia sí es mala. Porque ¿de qué se jactaron? De que pudieron tener una propiedad, de que tuvieron un resultado, pero eso no es motivo de jactancia. Primero, porque eso proviene de Dios. Y segundo, porque esas cosas materiales no validan nuestra relación y nuestra comunión con el Señor. ¿Me estoy haciendo entender, amados hermanos? Toda jactancia es mala. Jactarnos por bendiciones o por deberes. Si usted tiene una razón de jactarse, sería estoy cumpliendo mis deberes, pero no como el joven rico que los guardaba todos desde su juventud. Génesis 33, 9 al 11. Hay otro ejemplo de otro hombre que nosotros quisiéramos decir eso en nuestra ambición. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío. ¿Recuerdan cuando su hermano iba a acercarse hacia él? Él tenía temor de que su hermano lo atacara y le mandó unas comitivas, unas caravanas con una cantidad de provisiones. Y no eran regalos pequeños como los que nosotros solemos dar, ¿cierto? Uno cuando va a una familia lleva una bolsa o lleva algo, o cuando hay un cumpleaños lleva algo. Pero no era algo pequeño. ¿Recuerdan cuál era el regalo que le mandaba Jacob a Esaú? Eran ovejas, cabras, camellos, cargas de cosas valiosas. Y se lo ofrece a Esaú y Esaú dijo, yo no lo voy a recibir. ¿Por qué no lo va a recibir? Dice, porque suficiente tengo yo y me he enriquecido, sea lo que tú me ofreces para ti mismo, no lo recibí. Yo les pregunto, ¿tenía Esaú la aprobación de Dios en lo que estaba haciendo? ¿O solamente tenía la bendición de Dios? Y dijo Jacob, no, yo te ruego que si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. ¿Cuánto nos gusta cuando alguien viene con nosotros con un presente como el de Jacob, y nos insiste y lo recibimos? Pero aquí lo que está diciendo es, no podemos medir resultados con aprobación de Dios a nuestras cosas. Porque lo que está sucediendo acá es que estos hermanos necesitan a Dios, ellos planearon sin Dios y están teniendo consecuencias. Por eso la denuncia, ustedes están viviendo para sí mismos y no han considerado qué es vuestra vida. En lugar de ello debiera decir, si Dios quiere, haremos esto o aquello. ¿Se sienten ustedes orgullosos, amados hermanos? Mateo capítulo 16, versículo 3, dice, y por la mañana decís, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Cuando uno emprende un negocio, muchas veces uno busca el negocio que esté de moda, o que sea rentable, o un producto que uno sepa que lo va a comercializar y tiene buen resultado. Y aquí lo que está diciendo, nosotros sabemos distinguir eso. Como seres humanos, decimos, este negocio está bueno, invirtamos. Y a veces nos va bien, a veces perdemos. Pero lo que está diciendo es hipócritas porque sabes distinguir el resultado de un negocio, sabe conocer de climas, sabe conocer de épocas, sabe conocer de finanzas, sabe de finanzas, pero no sabe de qué, que la vida es corta. Hoy estamos aquí gracias a que Dios no nos sacudió más duro, porque nos hubiera sacudido 3 graditos más arriba, no estaríamos acá. Solo con 3 graditos un poquito más intensos, ninguno estaríamos acá, o por lo menos la mayoría no estuvieron. Y eso es lo que Santiago nos dice. Planeamos, invertimos, negociamos, pero siempre en función de las cosas materiales.
y en función de cosas que naturalmente Dios nos va a dar, incluso si no las planeamos. Porque muchas de las cosas que hemos planeado no hemos recibido, y hay cosas que nunca planeamos y recibimos. Por ejemplo, en toda esa planeación que ustedes han hecho de su vida, han incluido una planeación de cuántos centímetros cúbicos de oxígeno necesitan para cada día, para agendar y proveer. En toda esa planeación estratégica tan eficaz y tan precisa, han incluido cuánta energía física necesitan para poder cumplir con sus actividades diarias, o cuántas horas de sueño necesitan y cómo poder tener esas horas de sueño. No planeamos eso. Nosotros decimos, este producto vale tanto, lo compro en tanto, lo vendo en tanto, aquí tengo una utilidad, gané, entonces invierto. Y si me va bien, Dios aprueba mi negocio. Dios es bueno. Incluso muchos vienen a la iglesia a dar gracias por cuánto Dios los ha bendecido. Incluso a veces dando de lo que les sobra, dice la Biblia. Hipócritas, porque sabéis distinguir climas, inversiones, estadísticas, resultados, negocios, pero no sabéis distinguir que posiblemente hoy Dios nos sacude y no nos hemos arrepentido. No logramos distinguir los tiempos de Dios, que son distintos a los nuestros, y que el tiempo de Dios es hoy vienen por tu alma y lo que has acumulado, ¿de quién será? Incluso muchos de nosotros hemos comprado seguros de vida. ¿Por qué compramos un seguro de vida? Porque pues es rentable. Porque es un negocio, es una previsión para favorecer y cuidar y proteger a nuestros seres queridos. Amados hermanos, ¿se siente usted orgulloso de eso? El texto de la semana pasada dice que iban y ganaban. Esa era la planeación. Luego acá en el texto siguiente dice, pero ahora os jactáis, es decir, ya hicimos los cálculos y ¿cuál fue el resultado? Ganamos. Y el pastor tan envidioso me dijo que no hiciera ese negocio. Y me fue bien. Entonces incluso podemos llevarle un presente al pastor. Pastor, ese negocio que usted me dijo que no, usted sabe que estaba equivocado, me fue bien. Y aquí le traje un presente. ¿Y qué le podemos decir como Esaú? Al menos que nos insistan mucho. Si gané, Dios aprobó mi negocio. Y eso hacen los hijos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí en la experiencia como padre, los hijos le insisten a uno con cosas. Por ejemplo, le dicen, déjeme salir. Y uno le dice, no. Y ellos que vuelven y dicen, déjeme salir, que no. Y después uno que vuelve, ellos que vuelven y dicen. Entonces, ¿qué uno les dice? Y después dice, me fue bien. Entonces, ¿qué sucedió? Ellos terminaron legitimando o aprobando algo que hicieron, pero que lo hicieron con rebeldía y en desobediencia a los principios del Señor. No podemos evaluar los resultados sin evaluar los principios. Si vamos a evaluar, evaluemos principios. ¿Qué principios Dios ordena y qué principios yo obedecí? Pero no resultados, porque los resultados no son seguros para conocer nuestra obediencia a la voluntad del Señor. Los resultados son seguros para conocer la bondad de Dios. Los resultados nos sirven para saber que Dios es bueno, que Dios es generoso, pero no son seguros ni legítimos para conocer si tenemos la aprobación de Dios y si estamos en la voluntad del Señor. Miremos lo que dice Proverbios 16, 3 al 25. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Y amados hermanos, no nos digamos mentiras. Cuando uno es buen estratega o buen negociante, o cuando uno es buen comerciante o buen profesional y hace las cosas bien y tiene resultados, ¿uno se vuelve más humilde o más soberbio?
Pensemos en un médico, ¿sí? Una profesión excelente. Un médico comienza su carrera, termina su profesión con resultados, comienza a ejercer y comienza a ser admirado. Y comienza a ser admirado porque tiene buenos resultados. ¿Ese médico es más sencillo, más asequible, más humilde? ¿O es más altivo? Es que él es un médico prestigioso. Es que él con gran esfuerzo y resultado logró eso. Pero no solo pensemos en un médico, pensemos en un abogado, en un arquitecto, en cualquier profesional. Cuando uno tiene resultados, uno se vuelve más soberbio. Si medimos la bendición de Dios por el resultado, ¿qué estamos aprobando? Nuestra propia soberbia, nuestra propia altivez. Yo hice el plan y me fue bien, así que mi próximo emprendimiento es cómo ayudarles a ustedes a que tengan resultados, porque yo ya los tuve. Uno ve cantidad de personas diciendo cómo lograr salir de la pobreza porque yo ya lo logré, o cómo lograr resultados porque yo ya los logré. Y lo que nos está diciendo aquí la Escritura es, todo hombre es soberbio, pero lo peor de eso es que en lugar de reconocer nuestra soberbia y arrepentirnos, más bien nos jactamos de ella. Nos decimos, me sirvió haber sido soberbio, me sirvió haber sido altivo y me sirvió haber sido insistente. Ahora, hoy en día a la soberbia no se le llama soberbia, se le llama determinación, se le llama empoderamiento, se le llama resistencia, se le llama disrupción. Aquel que es disruptivo lo logra. Entonces sea disruptivo, es decir, sea soberbio. La Biblia le da el nombre correcto, pero hoy llaman, es que ese es un líder disruptivo, es decir, no se amolda a las condiciones, sino que busca nuevas tendencias. O esa persona es determinada, entiéndase, es soberbio. Y lo que está diciendo aquí es, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Noten, amados hermanos, que en ningún momento estos que obtuvieron ganancias dijeron, esta ganancia viene de Dios. Ellos que dijeron, esta ganancia la logré porque hice un buen plan, porque me esforcé, porque la luché y me la merezco y la quiero compartir con ustedes. ¿Por qué no hacemos que a la evaluación pongamos a Dios en la ecuación? ¿Por qué cuando llegan los resultados no decimos gracias a Dios? Como dijo Job, Jehová dio y Jehová quitó. Cuando nos llega el salario, ¿qué decimos? Es que esto me lo merezco. Esto lo voy a administrar a mi manera porque es mi salario, es mi resultado, es mi producto, es mi negocio y yo lo estoy administrando bien. ¿Por qué nos ufanamos de lo que viene de Dios y nos apropiamos como si fuera propio cuando viene de Dios? Recuerden que la Biblia dice que puede haber una buena cosecha o una mala cosecha. Y si hay buena cosecha es gracias a Dios. Y si hay mala cosecha es que Dios llama nuestra atención también. Cuando la Biblia dice que la semilla produce al 100 por 1, no produce porque nosotros hicimos que esa semilla produjera. Produce así porque Dios diseñó la semilla para que produzca así. Nos jactamos demasiado. Y luego dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco, subrayemos, con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Ahí estamos diciendo, es mejor ganar poco, ilegal, y no mucho e ilegal. O ganar poco y estar agradecido, sino mucho de mala forma o mal conseguido. El corazón del hombre piensa su camino, es decir, planea, hace proyectos, más de Jehová es enderezar sus pasos. Entonces, ¿cómo el hombre planea? De forma torcida, porque si Dios lo endereza. Ahora, ¿cómo Dios endereza los pasos cuando yo emprendo un negocio y Dios me va a enderezar? Pues a veces me hace fracasar, a veces hace que esos planes no funcionen. Y continúa diciendo, oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca.
Peso y balanza justas son de Jehová, obras suyas son todas las pesas de su bolsa. Abominación a los reyes es hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Y continúa ese proverbio diciendo sobre la justicia. ¿Qué es lo que está diciendo este proverbio? Todos nosotros planeamos, pero nosotros generalmente planeamos pensando en resultados, pensando en ganancia. ¿Alguno de ustedes planea pensando en la gloria de Dios? ¿Alguno de ustedes planea pensando en la justicia? ¿Alguno de ustedes planea pensando en la rectitud? La mayoría de nosotros no. La mayoría de nosotros decimos, aquí gano, esto es de Dios. ¿Puede uno estar orgulloso de eso? Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este es un texto muy apropiado para este momento. Porque uno dice, voy a hacer un negocio, me fue bien, Dios me ama. Ese es el silogismo que usamos. Si hago el negocio, me va bien, todas las cosas ayudan a bien. Pero si ustedes recuerdan los textos anteriores a este, dice peligro, espada, muerte, persecución, aflicción, nada ni nadie nos separará del amor de Cristo, que es seguro, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, este texto está al servicio de una vida consagrada y de una vida dedicada basada en principios y no basada en resultados. Muchas veces nos han comparado como iglesia diciendo, pero esta iglesia no crece, pero las otras crecen mucho. Paralizan el tránsito y cierran las vías y tienen auditorios gigantes. ¿Por qué nos comparan? Por resultados. ¿Es legítimo compararnos por resultados? No. Eso hizo el salmista Asaf en el Salmo 73. Cuando yo me siento a mirar a los que están a mi lado, veo que prosperan mucho. Y cuando yo miro mi economía, veo que la mía no prospera. Ellos no van a la iglesia y yo voy a la iglesia. Ellos no diezman y yo sí diezmo. Ellos no separan tiempo para ti y yo sí. Entonces, me iba mejor cuando no iba a la iglesia. Es la conclusión. ¿Cómo se evalúa el salmista Asaf? Por resultados, por beneficios, por ganancias, mas no por principios. Y es importante que tengamos en cuenta eso, amados hermanos, porque no necesariamente que usted tenga una casa o un negocio próspero o unos hijos exitosos significa que Dios aprueba lo que usted está haciendo. Y eso es importante que lo tengamos claro. No necesariamente que todo lo que yo esté haciendo me vaya bien significa que Dios esté de acuerdo conmigo. Puede ser que Dios esté en desacuerdo. Dice el texto más adelante, el camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda al que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Amados hermanos, no sé si recuerdan uno de los jueces de Israel, que fue el juez más fuerte. ¿Se acuerdan? Sansón. Sansón, Dios le dijo, te voy a dar una clave para que tenga resultado. Yo estoy contigo, vas a librar al pueblo de los filisteos, y le dio una bendición que fue la bendición de la fuerza, que se representaba a través de una cabellera larga. 3 cosas debía hacer Sansón en obediencia al Señor. ¿Recuerdan cuáles eran? No cortarse el cabello, no tocar muerto o cadáver, y no contaminarse con los filisteos. ¿Guardó los principios Sansón? Sansón comenzó a cambiar de método. Sansón dijo, ¿cómo hago inteligencia para infiltrar a los filisteos y saber cómo piensan y cómo actúan? Y a él se le ocurrió que la mejor forma era conquistar una filistea. Y al principio le dijo a los padres, esa filistea me agrada, consíguemela por mujer. ¿Y qué hicieron los padres? Como dicen en mi tierra, citico el niño. Le consiguieron esa mujer. Y luego después, otra y otra y otra. Le gustaban todas las feas a Filisteo, a Sansón. ¿Y cómo terminó Sansón?
Pero saben, cada vez que Sansón le decía a Dalila, los filisteos sobre ti, antes de que se cortara el cabello, él podía derrotarlos. Y muchas veces los derrotó a muchos, ¿recuerdo? Y él pudiera decir, Dios está conmigo porque pude derrotar a 30. Dios está conmigo porque derroté a 300. Pero Dios no lo había puesto para que derrotara ni a 30 ni a 300, sino a todos los filisteos y los derrotara. Y Sansón no lo consiguió, pero él pensaba que lo estaba consiguiendo. ¿Por qué pensaba Sansón que lo conseguía? Porque no lograban descubrir el secreto de su fuerza. Sansón jugó con candela, y el que juegue con candela se quema. ¿Por qué Sansón jugó con candela? Porque Sansón evaluaba su fuerza y decía, todavía tengo fuerza, entonces Dios está conmigo. Todavía tengo resultados, Dios está conmigo. Todavía Dios me escucha, Dios está conmigo. Pero estaba sistemáticamente violando los principios. Estaba sistemáticamente alejándose de Dios. Casi todo el relato de la vida de Sansón es Sansón viviendo entre los filisteos, cuando debiera estar entre los hebreos y derrotando a los filisteos. El que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Pero me va bien, pastor. Estoy facturando. Y si uno factura, pues me va bien. Si uno factura, pues no se preocupe, pastor. Yo ahí le ayudo con los diezmos. Yo ahí mando alguna cosita porque estoy facturando. Facturar no significa aprobación de Dios. Facturar no significa Dios está conmigo y me está bendiciendo. Facturar muchas veces es un distractor que nos aleja y que pone nuestra vida en riesgo. Facturar y facturar a veces significa que codiciamos y nos mordemos de envidia, y cuando el Señor nos dice, hoy vienen por tu alma, hoy voy a sacudir por la mañana, nos encuentra en el lugar equivocado. Como estos hombres que hicieron estos negocios dijeron, nos fue bien, cuando a uno le va bien, ¿qué dice? El cristiano, ¿qué dice cuando le va bien? Gracias a Dios. Ahora, gracias a Dios no es igual a gracia de Dios. Gracias a Dios no es igual a la gracia de Dios está conmigo. No es igual. Gracias a Dios es un reconocimiento, a veces utilitarista, para decir, ese plan, ese proyecto, ese propósito lo logré porque Dios está conmigo. Pero lo logré para mí, lo logré para mi interés, lo logré para mi uso, mas no para la gloria de Dios. Recordemos que todo el contexto del pasaje es planes sin Dios, viajes sin Dios, ganancias sin Dios y gracias a Dios. Viví sin Dios y me fue bien. Jonás, ¿qué dijo cuando estaba en el vientre del pez? La salvación es de Dios, pues que lo salve. No tengo que ir a predicar. ¿Por qué Jonás, después de ese episodio, fue furioso a predicar? Fíjense que no hay consecuencia entre las salvaciones de Dios. Yo soy un predicador enviado y tengo que ir a hacerlo con compasión. Sansón fue primero evasor, luego fue confrontado y confesó las salvaciones de Dios, pero cuando fue a predicar, ¿cómo lo hizo? Furioso. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Tanto te enoja, Jonás, porque te mandé a predicar? ¿Sí me hago entender? Amados hermanos, no necesariamente cumplir deberes significa que los cumplimos bien. A veces estamos de pie, pero por dentro estamos sentados. A veces estamos haciendo las cosas, pero porque nos toca. Yo fui a la iglesia porque es que si no voy, me regañan. O yo hago esto porque quiero que me vaya bien, mas no lo hacemos por voluntad. Y esto es lo que está diciendo aquí. Justificamos nuestras acciones sin arrepentirnos. Tal jactancia soberbia es mala. Noten, amados hermanos, que desde el versículo 11 no hay ningún asomo de arrepentimiento en los hermanos de la iglesia.
No hay ninguno que esté diciendo, ¿yo qué hago ahora? He hecho mal, ¿cómo me corrijo? Todos están diciendo, pues, vivamos así como el mundo vive. Juzguemos, murmuremos, planeemos, alejémonos, trafiquemos, si ganamos, Dios está con nosotros y no pasó nada. Sin embargo, lo que está diciendo aquí es, tal jactancia semejante es mala. Hay una condena, una censura por esas prácticas, pero pareciera ser que el predicador les dice, pues si no se quieren arrepentir, por lo menos sepan que lo que están haciendo es mal. Aquí cabe una censura, arrepiéntanse, corríjanse, dejen de pensar en ganancias y dejen de pensar que porque tuvieron ganancias les fue bien y como les fue bien Dios aprueba lo que hacen. Dejen de pensar eso y arrepiéntanse. Como Jonás, si Dios me salvó la vida es porque soy muy útil para Dios. A veces decimos eso. O como decía David, Señor, sálvame de esta situación porque si no, ¿quién te alaba? No, pobrecito Dios, si David no lo alababa, ¿no? Qué tristeza que David faltara en la iglesia porque esa voz pues no era escuchada en el templo. Señor, sálvame porque tú me necesitas. Si tú quieres que yo te predique y que yo siga, pues deme la vida y deme más años. Como Ezequías, regálame 15 años para ordenar mi casa. ¿Recuerdan qué sucedió en los 15 años? Lo poquito ordenado que había se desordenó más. Amados hermanos, a veces pensamos que Dios tiene que bendecirnos porque es su obligación. A veces pensamos que la bendición es resultado o garantía de aprobación. A veces pensamos que esa aprobación significa que Dios nos necesita y que Dios es nuestro servidor, pero olvidamos que tal jactancia es mala. La oración del fariseo, ¿recuerdan cómo es? Bueno, la recordamos todos porque oramos así. Te doy gracias, Señor, porque no soy como. Te doy gracias porque tuve resultados. Te doy gracias porque tengo beneficios. Te doy gracias porque me está yendo bien. La oración del fariseo denuncia lo que nosotros estamos denunciando hoy. Dios está conmigo. Te doy gracias por eso. Aunque la Biblia dice que vengamos al templo con acción de gracias, esa acción de gracias por lo que Dios es, mas no por lo que Dios nos da. Porque lo que Dios nos da, lo da también a los impíos en cuanto a cosas materiales. Y ellos no agradecen. Y si damos gracias, debemos dar gracias por cosas que los necios no tienen y que son exclusivas de los creyentes y que son parte de la misericordia. Gracias a Dios. Pero gracias a Dios, ¿por qué? Cuando usted viene y dice gracias a Dios, ¿por qué da gracias? Por ejemplo, hoy gracias a Dios, no pasó nada, ningún vidrio se rompió. ¿Por qué damos gracias? Porque los ateos, los agnósticos, los idólatras estarán dando gracias igual que nosotros, pero a otros ídolos. ¿Cuál es la diferencia nuestra? Ahora, si es gracias a Dios porque tenemos casa,